obra y está con nosotros en esta noche. Amén. Amado Jesús, gracias. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo Amén, que Señor, me así es, fortalece. Padre. Gracias, Todo Señor. lo puedo en Bendito Cristo eres, que me Señor. fortalece. Bendito y Oh, maravilloso sí, Señor, Rey. Padre, Tú eres gracias. mi escondite y mi escudo. En tu bendito palabra eres, he Señor. puesto mi esperanza, Oh, sí, Señor. Señor, Padre Tú eres mi escudo, Señor. Eres mi bendito. escondite y mi palabra, Oh, sí, Señor. Señor. La Oh, en ti, bendito. Padre celestial, Amén, he Padre, puesto gracias, Señor. mi esperanza, Señor, Oh, en tu santo palabra. Te poderoso, alabamos, alabanza, Señor, te Padre. bendecimos, te Gracias, glorificamos. Oh, Y Padre, termino gracias. con Isaías 46:4 que dice, aunque en la vejez, Alabanza, cuando ya Señor. peinen canas, yo seré el mismo, Bendito eres, Señor. yo los sostendré, dice el Aleluya. Señor Jesucristo. Aleluya. Yo los hice Aleluya. y cuidaré Así de es, Señor. ustedes. Gracias, Los Padre. sostendré y Bendito los eres, libraré. Señor, Santo, Amén, poderoso. Padre celestial. Amén, Gracias Padre. por Gracias, esas Señor. palabras Oh, maravillosas. Padre, gracias. Gracias por Bendito estas eres, promesas Señor. que nos Oh, regalas en esta glorioso, noche, Señor. Estamos Bendito eres. felices de estar en este Aleluya. lugar, Señor. Gracias, Padre. Sujetamos Bendito. nuestra carne a tu Oh, obediencia sí, en esta Señor. noche, Señor. Y Obra, damos Señor. comienzo, Obra, Señor, Señor, esta a esta noche, hermosa palabra que Oh, tú traes de bendito eres, bendición, de Señor. refrigerio Santo, para poderoso, nuestra glorioso vida, y Señor. eterno. En el Bendito poderoso eres, nombre de Señor. Jesús. Oh, Padre, Amén gracias. y amén. Bendito Padre. eres tú, pastor. Bienvenido. Gracias, amor. Bueno, mis hermanos y amigos de esta noche que nos acompañan, pues esta noche quiero, antes de continuar con más oración, quiero compartir con ustedes un tema muy especial que hemos venido desarrollando con relación a los martes de oración, y es con relación a unas verdades espirituales que nos van a ayudar en nuestra caminar y en nuestro vivir con Dios, en nuestra vida cristiana, y que nos van a servir para que nuestras oraciones sean de una manera más poderosas y sean más eficaces, y orar de la manera correcta, entendiendo quiénes somos hoy en día en Cristo Jesús. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de quién es el hombre, y llegamos al punto concluyente la semana pasada de que el hombre es un espíritu, el ser humano es un espíritu. No es que tenga un espíritu, no. El ser humano es un espíritu, y eso lo demostramos, lo revisamos con diferentes escrituras, con diferentes pasajes de la Biblia, que Dios nos enseña que el verdadero ser, el verdadero yo, es un espíritu, que somos un espíritu porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es espíritu. Eso lo dice en el Evangelio de Juan. El mismo Señor Jesucristo dijo, Dios es espíritu, y si nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios, somos espíritu. Y hoy quiero reforzar esa verdad de que el hombre es un espíritu, porque el hombre fue creado así como un espíritu. En Génesis 2:7 tenemos que entonces Jehová, Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Adán se puso de pie, caminaba y hablaba con Dios. Se podía relacionar con el Padre de los espíritus. Así es. El primer hombre tenía en él parte de las características y atributos de Dios. Se podía relacionar con el Padre de los espíritus, con Dios Padre se podía relacionar. El primer hombre tenía en él parte de esas características de Dios. Tenía el amor, gloria, honor, y ejercía dominio, pues su ser, su espíritu, estaba conectado con la fuente que es Dios. Tenía tan alto grado de estos atributos en su ser, que sin esforzarse mucho les dio nombre a los animales, a todos los animales de la creación. Dice ahí en Génesis 2:19, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta el día de hoy. O sea, Adán le colocó nombre a todos los animales, de los que se arrastran en la tierra, al cuadrúpedos, a los que vuelan,
a los que están en el mar, a todos les colocó el nombre, y eso pues se requería gran inteligencia, pero era tan alto el grado de los atributos que ese primer hombre, Adán, tenía en ese momento, que él pudo hacer esa tarea sin esforzarse demasiado. Definitivamente Adán no era el hombre de las cavernas, él no era un cavernícola como lo quieren hacer parecer a veces en películas o que nos quieren hacer creer la ciencia de que el primer hombre era un cavernícola, el hombre de las cavernas. No, para nada. Él Adán hablaba y caminaba con Dios hasta que llegó aquel día, aquel fatídico día en que él tomó la decisión de probar vivir sin Dios. Porque el diablo odiaba tanto a Adán, porque Adán se parecía a Dios, pues tenía todos los privilegios que se tienen al caminar con Dios en el ámbito espiritual. Adán era un hombre feliz, pastora. Él era un hombre feliz porque caminaba con Dios, tenía todos los atributos, tenía todos los privilegios, tenía todas las bendiciones, si lo quieres llamar de esa manera, de que se tienen al caminar con Dios en el ámbito espiritual. Adán era definitivamente un hombre feliz. Sin embargo, el diablo sabía que si Adán pecaba, moriría espiritualmente. Él sabía eso y que Adán perdería el dominio, el amor, el gozo y la paz que se tiene por estar conectado con Dios, por estar vivo espiritualmente. El diablo sabía que podía arruinar al hombre por completo si éste moría espiritualmente. O sea, él tenía que buscar la manera, él buscó la manera de cómo desconectar al hombre de Dios. Y esa desconexión era ¿por qué? Por el pecado. Cuando Adán peca, él muere. Sin embargo, engaña a la mujer y engaña al hombre, diciéndole ahí en Génesis 3:4, cuando Eva estaba hablando con la serpiente y Eva le dice acerca de la recomendación o advertencia u ordenanza que le dio Dios acerca de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirás, no morirás. O sea, le dijo así: no morirás, tranquila, coma que no morirás. Y esa frase todavía hoy en día el diablo le dice así a la gente: no, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Hágale. Y incluso a los creyentes todavía el diablo trae pensamientos, ideas a las mismas personas: no, tranquilo, no pasa nada, no morirás, no pasa nada, tranquilo, hágale, peque, tranquilo. O sea, no le dice así peque, pero sí le dice: no pasa nada, tranquilo, Dios es bueno, Dios tal cosa. Le dice así a las personas que están en el mundo sin conocer de Cristo: tranquilo, desde que no mates a nadie, todo está bien, vive tu vida como tú quieras, tranquila, sé feliz, haz lo que quieras, alcanza tus sueños. Él quiere entretener al mundo en eso. ¿Para qué? Para que se pierdan y no conozcan nunca el Señor, no conozcan nunca de la fuente divina. Así que en el diseño original de Dios, Dios le dio un cuerpo a Adán que viviría para siempre. El día que Adán pecó, o sea, el día que Adán desobedeció esa orden de Dios, murió espiritualmente. Pues al pecar, su espíritu fue separado de la comunión, de la unión que tenía con Dios, que era la fuente de vida para él. Y entró la muerte al mundo. La muerte no estaba en el diseño original de Dios. La muerte entró como producto o como consecuencia de la desobediencia de Adán. Al haber pecado, ¿pecado qué es? Pecar, ¿qué es? Errar. Entonces él cometió ese grandísimo error, Adán, de creer que podía vivir sin Dios. Y entonces tomó y comió de ese fruto y en ese momento se desconectó de Dios. Murió espiritualmente. No murió, de pronto diría: no, usted no, él creyó que la muerte, pues no sabía que era la muerte, porque simplemente Dios le dijo: no, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Muriendo, morirás. O sea, él muere primero espiritualmente porque el pecado separa al hombre de Dios.
Entonces al pecar se separó de Dios, perdió comunión con Dios y entonces entra la muerte al mundo. Dice Romanos 5:12. Quiere que escriban ahí la cita. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, por un hombre, o sea, por Adán, entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a toda la humanidad de ahí en adelante. Entonces, a partir de ese momento, el cuerpo y el alma de Adán, que son que recuerden lo que vimos, somos un espíritu que tiene un alma que habita dentro de un cuerpo. Entonces, a partir de ese momento, el cuerpo y el alma de Adán toman dominio sobre todo su ser, sobre el espíritu de Adán, porque el espíritu ya se había perdido dominio, había perdido poder, digámoslo así. ¿Y por qué había perdido poder? Porque se había desconectado de la fuente que es Dios. Y entonces empieza a predominar en la vida de Adán la naturaleza humana, pues ya su espíritu era incapaz de gobernar, de tener dominio. Su espíritu estaba prácticamente muerto y ya no podía funcionar. Entonces, ¿qué sucedió? Que además de eso, al estar el hombre muerto espiritualmente, eso le abrió la puerta al diablo. Pues el diablo puede controlar a una persona que esté muerta espiritualmente, o sea, a una persona que esté separada de Dios totalmente, a través de su cuerpo y de su alma. ¿Cómo la controla? Pues en el alma están los pensamientos, está la mente, están las emociones y está la voluntad. Entonces el diablo trabaja poniendo pensamientos en las personas y los puede controlar de esa manera. Coloca pensamientos, ideas y por ende empieza a manipular su voluntad. Por eso las personas que están lejos de Dios, que no han conocido a Dios todavía, son controladas fácilmente por el diablo y el diablo los manipula. Incluso llegan al punto de que llegan a tener esas, como conocemos, posesiones demoníacas. Pero eso sucede únicamente en las personas que están sin Dios, que están muertas espiritualmente. Si una persona no ha nacido de nuevo, o sea que su espíritu está muerto porque no está conectado con Dios, esta persona no va a poder desarrollar su espíritu y dejan la puerta abierta para que ahí sí llegue y se pueda conectar con espíritus inmundos o familiares en el reino espiritual, porque hay un reino espiritual. Recuerde, somos un espíritu, pero el espíritu de la persona que está desconectada de Dios está muerto. Entonces, en la mayoría de las cartas o epístolas de ahí del Nuevo Testamento, se centran en el hecho de que que el verdadero yo, el verdadero ser humano es un espíritu, no es un cuerpo. Por eso, porque hoy en día en el mundo hablan es del cuerpo y llegan y suben un poquito más a decir que no, que es el alma, es porque precisamente no han entendido el concepto del espíritu. Fue tanta la caída, digámoslo así, del primer hombre, de su lugar de privilegio, de honra y de gloria, de honor que él tenía, que perdió el conocimiento que tenía de que era un espíritu, y entonces empezó a predominar el cuerpo y el alma. El concepto de cuerpo y el alma empezó a predominar en la vida de las personas, primero su cuerpo, primero el alma, o sea, sus emociones, cómo se siente, qué es lo que ve, o sea, todo empezó a girar en torno a eso, y el espíritu, el espíritu realmente pues no se desarrolla de esa manera porque no han conocido cuál es la fuente de vida para el espíritu, y la fuente de vida para el espíritu es Dios. Entonces, si Adán no hubiera pecado, por ejemplo, la Biblia sería más corta.
no duraría sino los 2 primeros capítulos. ¿Por qué? Porque el propósito, uno de los propósitos importantes de la Biblia, por la cual fue escrita la Biblia, fue para que usted y yo supiéramos cómo podemos tener esa vida eterna, cómo podríamos volver a tener un espíritu vivo, un espíritu nuevo, que nuestro espíritu tenga vida, o sea, que el espíritu nuestro volviese a tener vida al estar conectado con Dios, con el Dios verdadero, con el único Dios. Entonces Dios da promesas acerca de lo que iba a hacer y cómo iba a hacer para hacer de nuevo que el hombre volviese a estar con él. Y lo dice acá el profeta Ezequiel 30, en el libro de Ezequiel 36, 26. Pastora, quiero que nos lo ayudes a leer, por favor. Ezequiel 36, del 26 al 28 dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Amén. Cuando vemos en la Escritura que hablan acerca del corazón nuevo, se refiere al ser interior, al hombre interior, y dice: y pondré espíritu nuevo. O sea, la palabra corazón significa lo mismo que espíritu en este caso. O sea, dice: daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de ustedes, o sea, de vuestra carne, el corazón de piedra. ¿Por qué un corazón de piedra? Cuando una persona a lo largo de su vida avanza en su vida sin Dios, su corazón, su ser interior se endurece cada día más. O sea, se vuelve más apático a las cosas de Dios, se vuelve más apático a las cosas espirituales, se vuelve más, diría más incrédulo, ¿sí? Indiferente a esas cosas. Y sí, quizás busca algunas cosas que de cierta manera él piensa que lo van a reconectar con Dios, que son las religiones. Entonces se mete en la religión tradicional. Por ejemplo, acá en Colombia, pues la religión tradicional, ¿cuál era? La Iglesia Católica. Busca otras experiencias como el espiritismo, otras cosas como practicar yoga, otras cosas, creyendo que con esa forma, haciendo esas cosas, como que va a desarrollar su espíritu. Pero no lo va a hacer así, porque hay una sola fuente verdadera, hay un solo camino para volver a tener vida en nuestro espíritu. Hay un solo camino, y la Escritura lo dice: es Dios quien nos daría ese nuevo espíritu. Él pondría un nuevo espíritu en nosotros, o sea, un verdadero ser. Y dice: y pondré entre ustedes mi espíritu también. O sea, ya cuando se refiere al Espíritu Santo, o sea, Él mismo iba a venir. Y haré que anden en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. O sea, es el espíritu nuevo que pone el Señor en nosotros, el único que es capaz de poder seguir y cumplir y obedecer los mandamientos del Señor, por ejemplo, porque el cuerpo y el alma y el espíritu muerto sin Dios no pueden sujetarse a la voluntad de Dios. Podrán tener muy buenas intenciones, pero no podrán sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque están desconectados de Dios, su espíritu está muerto a causa del pecado. Entonces era necesario que se quitara el pecado de la humanidad para que recibiese también un nuevo espíritu que pudiese conectarse nuevamente con Dios. Y esto no lo puede hacer ningún hombre, no lo puede hacer ninguna persona, a través de ninguna religión, no lo puede hacer, solamente lo podía hacer Dios mismo. Dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Así es. Esto solamente lo podía hacer nuestro Dios.
únicamente por medio de ¿quién? Ahí dice, ¿quién vino? Vino a su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿A quién se refiere ahí, pastora? A nosotros, a la humanidad. Vino a su propio pueblo. ¿Pero quién vino? Jesús. Jesús. Jesús vino a su propio pueblo, ¿sí? Jesús nació dentro del pueblo judío. Entonces, él vino a su propio pueblo y su propio pueblo lo rechazó. Entonces, únicamente por medio de lo que Dios hizo a través de su Hijo, Jesucristo, por medio de la muerte, sepultura y resurrección, es que logramos tener nuevamente un espíritu nuevo. O sea, nuestro espíritu es recreado. Dice acá que nacemos de nuevo, no por mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. O sea, la única manera que el hombre volviese a estar con Dios era nacer de nuevo. O sea, volver a nacer, no en su cuerpo, parte física, no, su espíritu, su verdadero ser. O sea, Dios nos volvió a ser así, por medio de la obra redentora de Jesucristo. Pero, ¿quiénes reciben ese nuevo nacimiento? Dice aquí, en el versículo 12 de Juan 1, todos los que creyeron en Él, ¿en quién? En Jesús, y lo reciben en su corazón, lo reciben como su Señor y su Salvador, creen en Él, creen en esa obra poderosa que Él hizo en la cruz del Calvario, creen en todo lo que se identifican con que Jesús los estaba representando allí en la cruz del Calvario, que muere por Él, es sepultado por Él, pero también resucita por Él. Así que una persona cuando recibe, cree en eso, cree en esa obra poderosa de la cruz, esa persona nace de nuevo. Su espíritu nace de nuevo. Nos dice Romanos 5, 17 y 19. ¿Qué nos dice acá? Romanos 5 del 17 al 19 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así es. Entonces acá nos está comparando lo que hizo el primer hombre. ¿Cuál? Adán. Dice que por la desobediencia de uno entró la muerte. ¿Listo? Y por él todos por él, por lo que hizo Adán, por la desobediencia de Adán, entró la muerte, reinó la muerte. Entonces también dice que entonces si fue así por uno solo también reinará la vida. Y por ese uno solo que obedeció, que fue Jesucristo. Dice Jesucristo, solo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, los que creen en Jesús, reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por el pecado de uno, por la desobediencia de uno, vino la condenación a toda la humanidad. De la misma manera, por la justicia de uno, o sea, por lo que hizo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de Dios, la justificación de vida. O sea que por medio de Jesús, Él es el único que nos justifica delante del Padre. Él es el que nos limpia y nos quita todo pecado y nos da ahora una nueva naturaleza. Quita esa naturaleza pecaminosa que teníamos, ese espíritu muerto que ya no tenía poder, no tenía dominio, no tenía amor, no tenía paz, no tenía gozo, no tenía nada parecido a Dios. Entonces quita ese espíritu y nos da un espíritu nuevo, ahora sí, creado a la imagen de Jesucristo. Interesante esto. Dice también en 1 Corintios 15, del 21 al 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Así es, o sea, tremendo esto. O sea, el primer hombre, Adán, por el primer hombre que pecó, todos fuimos condenados y entró la muerte y todos mueren.
pero también por el segundo Adán, que así lo llaman también en el Nuevo Testamento, el segundo Adán, que es Jesucristo, todos seremos vivificados. Todos serán vivificados. Dice 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea, el segundo Adán, que es Jesucristo, es llamado espíritu vivificante. ¿Esto qué quiere decir? Que ese nuevo espíritu que recibimos al creer en Jesús, o sea, ese nuevo yo que somos ahora, es sustentado por el mismo Señor Jesucristo. Por haber creído y recibido al Señor Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, ese espíritu nuevo, o sea, tú mismo eres sustentado por el mismo Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti, viene a vivir a tu espíritu. El Espíritu Santo, que es Dios, que es Jesús, es el mismo, viene a vivir dentro de cada uno de nosotros. Y por medio de ese espíritu, dice la Escritura en Romanos 8, que por medio de ese espíritu de adopción que recibimos, podemos clamar y decirle a Dios, Abba Padre. Podemos relacionarnos con Él como de hijo a padre, porque tenemos el espíritu del Hijo, el espíritu de Jesucristo en nosotros. O sea, Dios mismo está sustentando a nuestro espíritu de tal manera, como dice la Escritura, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así como tomamos la imagen de aquel primer hombre, así como tomamos esos atributos de Adán, tomamos el pecado, tomamos la muerte, heredamos todo eso de él, también vamos a tomar la imagen del segundo Adán, que es Jesucristo, que a partir de él comienza una nueva creación. Y acá concluyo con este versículo que ya todos lo conocen, en 2 Corintios 5:17, lo quiero leer acá en la Nueva Traducción Viviente, que dice así de esta manera. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. O sea, el que pertenece a Cristo es el que le ha abierto su corazón a Jesucristo, ha creído en Él, ha creído en Jesús, lo ha recibido como su Señor y Salvador en su corazón y ha entregado su vida por completo a Él. Cuando tú le dices en una oración, Señor, entra a mi vida y sé el Señor de mi vida, o sea, usted le está entregando la vida, su voluntad, todo su ser a Jesús. O sea, Él es el dueño ahora de tu vida y entonces ahora le perteneces a Cristo. Pero entonces dice acá 2 Corintios 5:17, te conviertes en una nueva persona. La antigua vida ha pasado. ¿Sí? Tú recuerdas la antigua vida. ¿Por qué? Porque todavía tu alma sigue estando y tu cuerpo sigue estando. O sea, nace de nuevo es tu espíritu, tu verdadero ser. Y ese espíritu nuevo es alguien nuevo en ti. Y va a llevar con toda el alma que ya venía. El alma tiene que ser renovada. O sea, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad es renovada por medio de la palabra de Dios. Y nuestro cuerpo, nuestra carne, debe ser sujetada en obediencia a Cristo Jesús. O sea, a nuestro espíritu. Ahí es donde tenemos que empezar como creyentes, como cristianos. Si estamos en Cristo, entender que ahora somos una nueva criatura, una nueva creación, una nueva persona, que la vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. La vida ahora es del Espíritu. Ya no debe predominar en el cristiano el alma y el cuerpo. Debe predominar ¿qué? El Espíritu. El Espíritu, porque el Espíritu está sustentado por el mismo Espíritu Santo, por Dios mismo. O sea, es un espíritu de poder, de amor y ¿qué? Dominio propio. O sea, no es un espíritu de cobardía para andar otra vez en temor. No, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gloriosa salvación que el Señor nos ha dado, y qué bella y maravillosa nueva vida el Señor nos ha regalado por medio de su Hijo Jesucristo. Y de esa manera podemos relacionarnos incluso mejor que como lo hacía Adán allá en el principio, que hablaba y caminaba con Dios. Ahora usted y yo
por estar en Cristo, por creer en Cristo, podemos caminar y hablar con Dios, porque Dios es espíritu y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Señor ¿en qué? En espíritu y en verdad. Así que vamos a orar esta noche en espíritu y en verdad, porque hemos recibido un nuevo espíritu que se puede relacionar con nuestro Dios Padre, Padre de los espíritus. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Bueno, vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. No importa los inconvenientes que hayamos tenido, tenemos que orar, tenemos que seguir firmes en la palabra, tenemos que animarnos unos con otros y entender que ahí el enemigo quiere interponerse, pero todo depende de ti. Siempre va a depender de ti, de que si tú le vas a permitir al enemigo que eso pase, sencillamente te desanimas y te pones a hacer otras actividades. Este es un tiempo de intimidad con el Señor, así que tú apartas el tiempo y empiezas a orar. Amén. Amado Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos entendido que somos un espíritu, Señor, contigo, Padre. Estamos unidos a ti, Señor. Así es, Señor. Gracias, Padre, porque nuestro espíritu, Señor, que está dentro de nosotros, Señor, hoy es activado, Señor, Amén. para tomar dominio de nuestras emociones, Señor. Amén, Señor. Padre, Gracias, el Padre, Espíritu Jesús. prima en nosotros, Oh, Señor, y bendito estamos eres, Señor. fortalecidos, Señor, y estamos felices, Padre Celestial, porque sabemos que tú, Señor Jesucristo, estás con nosotros, Señor. Gracias porque tú caminas Gracias, de Señor. nuestra Bendito. mano, Señor. Vamos. Gracias tu porque mano, tú, Señor, Oh, Señor, caminas gracias. con nosotros, Oh, Señor. sí, Vamos Señor. buscando la Oh, tierra sí, prometida, Señor. Oh, esa sí, que Señor. nos has prometido donde fluye la leche y la miel, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias porque tú has Oh, estado para ahí, tú poseer esas ricas y abundantes has estado promesas. hasta en los detalles más Sanya, pequeños de Sanya. nuestra vida, Señor. Gracias porque Oh, sabes Padre. de que tenemos cuidado, Gracias, Señor. Señor. Tu Bendito fidelidad eres, es Señor. incalculable, Oh, Señor. Tú Padre, eres gracias, el Dios Señor. todopoderoso. Bendito eres, Señor. Te adoramos, Santo, Señor, te poderoso. bendecimos en esta Oh, noche, bendito Padre. eres, Señor. Gracias, Gracias, Señor. maravilloso Bendito. Rey, Señor. Oh, Traemos Padre, a tu altar en esta noche, Señor, la vida de todas aquellas personas que se encuentran en los hospitales, Así puestos es, de Señor, salud, Padre, Señor, gracias, unidades Señor, de cuidado intensivo, por sus Padre. vidas, Señor. Padre, hoy Guárdalos, clamamos Señor, por la vida de clamamos cada por uno de todos ellos, ellos, clamamos Señor. por nuestra hermana, Oh, sí. Señor. Sabemos que tú Oh, estás sí, ahí Señor, glorificándote, Padre. Sí, Señor. así es, Sabemos Padre. que la buena obra que tú has empezado, tú la terminas en Amén, ella, Señor, Señor, lo y en creemos, cada una de las Señor. personas que están Hay en ese victoria lugar, en el nombre Señor. de Jesús en esta Padre, situación, gracias Señor. porque Gracias, Padre. tú has tenido el control de Oh, esta Padre, situación, gracias, Señor. Señor. Gracias porque Bendito te has eres, glorificado, Jesús. Señor. Amén, aleluya. Gracias porque hemos visto tu Oh. gloria como muchas veces Oh, la sí, hemos Señor. visto, Señor. Gracias, Padre. Pero muchos Bendito. más han sido testigos de tu poder, Señor. Padre, este es apenas el comienzo de un gran testimonio de vida, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Oh, sí, Señor. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Oh, sí, Señores. Señor. Padre, gracias porque Gracias, Padre. aunque han pasado circunstancias esta semana, Oh, sí, tal Señor. vez para Sí, muchas personas muy cercanas a nosotros, Señor, sabemos que Sanya, tú, Padre Sanya, celestial, Sanya, hoy Sanya, les Sanya, derramas Sanya, de tu Sanya. amor, de tu Oh, sí, abrazo, de tu Señor. confianza y de tu seguridad, Oh, sí, Señor, Señor. Padre, Porque gracias, ellos Señor. saben de quién Bendito son eres, hijos, Señor. ellos Así saben es, de Padre. quién dependen, Así es, Señor, Señor, de que así tú es. eres el proveedor, Señor, Amén, Padre. de que tú eres el ayudador, Oh, Señor, sí, de que tú eres Señor. el Oh, libertador, Padre. Señor, de Aleluya. que tú eres el sanador, Bendito Padre. eres, Señor. Gracias, Santo, poderoso, glorioso. Gracias, maravilloso Rey. Oh, Señor, Estamos bendito muy tú, seguros, Sanya, muy Sanya, tranquilos, Sanya. descansamos en tu Usa, presencia, Sanya, Señor, Sanya, porque Sanya, sabemos, Sanya, Padre Sanya, Celestial, que Sanya. tú ya saliste a la brecha Oh, por sí, nosotros, Señor. Señor, Gracias, Padre. abriendo puertas de Padre, bendición, gracias, Señor, abriendo Señor. Bendito oportunidades eres. de negocio, Señor, Oh, sí, abriendo Señor. nuevas Así es, oportunidades Señor. Así lo laborales, creemos, Señor. empresariales, Así es, Padre. Señor, constituyendo Oh, Padre. nuevas empresas en Amén, medio de la Señor. crisis, Así Señor, es, Padre. porque así Gracias, como un Señor. día, Señor, Oh, sacaste salado, agua de la santa, peña en raba, un raba. desierto, Señor. sí, Señor, Hoy estás Padre, creando nuevas oportunidades Padre, para así tus es, Señor, hijos, lo Señor. creemos así, Lo creemos, Padre. mi Oh, Padre. Padre, Tú eres el gracias, Dios Padre. todopoderoso. Bendito eres, Gracias Señor. por estos Gracias, tiempos, Padre. Señor. Gracias, Porque es el Señor. tiempo en que el velo es quitado, Señor. Ahora vemos con claridad, vemos más claro que el agua en este momento, Señor. Aleluya. Podemos ver la gloria Gracias, tuya, Señor. Señor. Bendito Podemos eres, ver Señor. cómo tú, Señor, Padre, revelas gracias, a nuestra Señor. vida a través de tu Bendito palabra eres, escrita. Señor. Gracias, Podemos ver Señor. cómo nos hablas, Padre, Señor. gracias, Señor. Podemos ver cómo Oh, tú Padre, bendito aclaras eres, Señor. nuestra salaba, sanda, visión, redescenda, Señor, la ribiquenda, visión 2020, rabajanda, Padre rabajanda, Celestial. rabasaya, Sabemos y rabasanda. creemos y Oh, estamos Santo, confiados de que este es poderoso, apenas glorioso y el eterno. comienzo de una Oh, gran rabajanda, bendición, Señor, rabasanda, tanto rebesenda, para rebesenda, Colombia como para rebesenda. cada uno de sus habitantes, sí, Señor. Señor, gracias, Aquellos que han Padre. declarado, Bendito Señor,
Señor, que este es el año del fracaso. No le creemos, Señor. Este es el año de las nuevas oportunidades, Padre Celestial. Gracias, porque tú eres el Dios creativo, Señor. Aleluya. Tú eres el que crea en medio de la nada, Señor. Tú eres el Dios que mueve montañas a favor de nosotros, Señor. Tú eres el Dios que derrumba, Señor, todas esas murallas, Padre Celestial, que se han querido interponer para no dejarnos pasar, Señor. Padre, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu santo nombre en esta noche, Señor. Gracias por cada uno de los miembros de la Iglesia El Amor que prevalece y por todas aquellas personas que se encuentran conectadas en este momento, Señor. Declaramos bendición sobre sus vidas, Señor. Declaramos que tú, Señor, eres fiel y has estado ahí, Señor, acompañándoles. Gracias porque tú la alacena de ellos permanece llena, porque tú la llenas para ellos, Señor. Tú muestras tu gloria de una manera sobrenatural en sus vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú les sostienes de tu mano derecha, Señor. Tú eres el Dios de cumplimiento, Señor. Gracias te damos, Señor, por la sanidad de sus cuerpos, alma y espíritu, Señor. Gracias por nuestros hijos que se encuentran fuera de la ciudad, del país, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Gracias porque tú cuidas su entrada y su salida, Señor. Gracias, mi Rey de Reyes. Tú eres el maravilloso Rey de Reyes. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en esta noche, Señor. Y nos vamos de este lugar, pero no nos vamos de tu presencia, Señor. Bendito eres tú, Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, Señor, que es en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos, Señor. Hoy podemos participar de esa naturaleza divina por medio de las grandísimas y preciosas promesas que tú nos has dado, Señor, porque tu palabra dice en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, Señor. Gracias, Padre, porque nos has rescatado de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu Hijo Jesucristo, al reino de su luz admirable, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado un espíritu nuevo, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener comunión contigo. Gracias, Señor, porque ya no estamos lejos, ya ahora somos cercanos a ti, Señor. Gracias porque ya las bendiciones que tenemos son bendiciones espirituales en Cristo Jesús, porque nos has bendecido ya en lugares celestiales con toda bendición espiritual. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta noche, en esta hora, Señor, por todo el bien que has hecho a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hemos recuperado por tu Hijo Jesucristo esa comunión contigo y podemos caminar y hablar contigo por medio de la oración. Sabemos que tú estás aquí y que estás en cada lugar, en cada casa, en cada hogar donde están escuchando, están viendo esta señal, esta transmisión, Señor. Gracias, Padre, porque has escuchado nuestro clamor, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, por esta nación, por toda Colombia. Seguimos orando, Padre, porque clamamos a ti, porque tú obras milagros en esta nación poderosamente, Señor. Oramos porque tú tomas el control, Señor, de esta situación, Señor. No dependemos de un laboratorio, no dependemos de las empresas, no dependemos de ningún gobierno, dependemos de ti, Señor. Tus hijos, tu iglesia depende de ti, Señor. Mira, Señor, lo que nos quieren hacer. Nos quieren cerrar las puertas, nos quieren cerrar la señal de internet para que no podamos seguir llevando tu mensaje, Señor. Pero hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que abras puertas de bendición para predicar tu evangelio en este tiempo, Señor. Que nos permita seguir predicando, Señor, y enseñando tu palabra, y que extiendas tu brazo poderoso, Señor, confirmando esa palabra tuya con señales, milagros y prodigios, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, y atamos
todo poder, toda influencia del enemigo sobre las redes sociales, Padre Santo, y declaramos que somos libres en el nombre de Jesús y que el mensaje de tu palabra fluye de una manera especial, sobrenatural, por todos los medios de comunicación en esta nación y en el mundo entero, que tu evangelio es difundido por todo el mundo y que toda tribu, toda lengua, toda nación oye tu evangelio, Señor, y que muchos van a llegar a los pies de Cristo Jesús por medio del testimonio que tú nos has dado. Oh Padre, gracias te damos, gracias Señor te damos por todas esas ricas y abundantes promesas que tú nos has dado, que en Cristo Jesús son sí y amén. Gracias, Padre. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendito eres, Señor. Alabado Rey de justicia. Amén y amén. Bueno, iglesia, el Señor les continúe bendiciendo. Si no pudieron ver la transmisión en vivo, por favor, se dedican a verla ahorita mismo, porque la palabra de hoy es una palabra de gran bendición para sus vidas. Seguimos viéndonos más adelante. El Señor les continúe bendiciendo. Chao, chao.